Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga probado recibirá la corona de vida que prometió a los que lo aman. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Yo sé que, como tenemos diferentes versiones, van a encontrar ciertas palabras que no cuadran, ¿cierto? Esta es la Biblia textual, que es una, digamos, es muy parecida a la Nueva Traducción Viviente, pero con palabras de la Reina Valera. Sí, o sea, sí, vosotros y todo eso, pero es una traducción muy buena. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que en el versículo dice el varón que soporta la prueba. Hay otras que dicen la tentación, ¿cierto? Pero no es una buena traducción esa palabra tentación ahí. Ya se los voy a ir mostrando, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a... Dice porque cuando haya resistido la prueba, y se supone que la tentación y la prueba no son los mismos. Por eso no tendría... Uy, no se eche para atrás, para que no se vea. Nivel 2. Entonces lo primero que encontramos es increíble encontrar eso, ¿cierto? Porque ahorita hablábamos de la prueba, entonces Claudia decía, no, eso no parece que fuera un regalo precisamente, porque la prueba es precisamente eso, somos probados, es un momento de dificultad, es un momento en el que no es cómodo para nosotros, ¿cierto? Y sin embargo, Santiago comienza diciendo, bienaventurado, y bienaventurado, o en algunas dice dichoso, en algunas versiones, es supremamente bendecido. Entonces uno dice, supremamente bendecido la persona que soporta la prueba. Ojo, miren, el Señor es tan lindo que ni siquiera dice como el que con gozo está en medio de la prueba, no, el que soporta la prueba. O sea, Él entiende que es un momento en el que hay que soportar, en el que es de resistir, se trata de aguante, se trata de como... Es maluquito, es incómodo, pero si usted soporta, es supremamente bendecido. Entonces uno dice, wow. Sopórtela. Y será catalogado entre los supremamente bendecidos. Entonces dice, porque cuando salga aprobado, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado mucho de la palabra aprobado, ¿cierto? Que para aprobar con el Señor hay un requisito, ¿y es cuál? Se aprueba en el cuánto por ciento, en el 100, ¿cierto? No porque Él está buscando perfección en nosotros, sino porque el momento de la prueba se pasa en 100. No nosotros como personas en 100, sino la prueba como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él no lo pasa en 60, ni en 80, ni en 90, ni en 99. Porque entonces eso empieza a generar inmadurez en nosotros, inmadurez espiritual como hijos de Dios, ¿cierto? Pero cuando Él ve que nosotros pasamos esa prueba, que somos aprobados, porque el que no la pasa 100 no es aprobado. No es que yo fui aprobado el 50%, no. Uno es o no es aprobado, ¿cierto? Entonces dice, esta palabra prueba es del griego peirasmos, ¿cierto? No quiero como que nos centremos en eso, sino para que veamos que desde ahí viene la diferencia entre la prueba y la tentación, ¿cierto? Que peirasmos, tiene tilde en la O, es poner a prueba o probar, ¿cierto? Uy, qué revelación, ¿cierto? No, hombre, estoy bien. Y la palabra aprobado es dóquimos, con K, dóquimos. Dice, propiamente aceptable, aprobado, resistir la prueba. Esa me gustó mucho. Resistir la prueba, que era lo que hablábamos ahorita también, como de soportar, de aguantar ese momentito, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos al versículo 13, que dice, nadie que es tentado diga, soy tentado. Es más, el mismo contexto nos habla de que esas palabras tienen que ser diferentes, como lo decía Mafe, ¿cierto? Esa palabra tentado es
peirazo, con tilde en la A y Z. Peirazo, que es incitar, tentador o tentar. Lo que pasa es que puede que en algunas otras partes del griego, incluso del mismo Nuevo Testamento, se puedan traducir una u otra, ¿cierto? Pero el contexto en el que estamos acá es muy claro en la diferencia que se debe hacer, ¿cierto? Entre que el versículo 12 nos está hablando de prueba, porque superar una tentación no te lleva a ser aprobado. Pero superar una prueba sí te lleva a ser aprobado. Tú superas una tentación y ¿qué ganas? Porque no peleas el pecado nomás. Simplemente que en esa área específica primero pues no pecaste y le agradaste a Dios, ¿cierto? Y además de que demuestra de que ya estás venciendo algo en lo que antes eras débil, ¿cierto? Pero no te hace aprobado, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver la diferencia. Es posible resistir la prueba y caer en tentación. Sí. Sí sería posible porque analicemos un caso. Miremos a Moisés. ¿Cuál era la prueba de Moisés? El desierto. ¿Sí o no? Todo el pueblo de Israel estaba siendo probado en ese momento. Pero en el momento, bueno, no. Ahí no, pero no me va a cuadrar porque él estaba siendo probado por Dios. Él no estaba siendo tentado, sino que estaba siendo probado por Dios cuando golpeó la piedra. Déjame pensar en un ejemplo. Por ejemplo, David. David es un buen ejemplo. ¿Terminó siendo un hombre aprobado? Sí, terminó siendo un hombre aprobado. ¿Cayó en tentación? Sí, cayó en tentación. O sea, lo que pasa es que la prueba es puesta por Dios. O sea, es como, bueno, me atrevería a decirlo de esa manera. La prueba es puesta por Dios, pero dentro de esas pruebas el diablo se aprovecha porque es un estado de vulnerabilidad y él te pone todo así. A eso iba. ¿Qué pasó? La prueba de Jesús era el desierto. Estaba ayunando ya 40 días y 40 noches. Si él hubiera cedido ante esa tentación, entonces mira, él pudo salir de ese desierto, pero al mismo tiempo pudo haber cedido ante la tentación. Esa tentación, haber cedido ante la tentación, le hubiera quitado primero autoridad, hubiera perdido, para empezar, hubiera perdido el propósito con el que vino. Él específicamente, porque de él se necesitaba una persona 100% santa. ¿Sí o no? Pero pudo haber salido del desierto. Sí. El desierto era la prueba específica para Jesús. Exactamente, ¿cierto? Pero hubiera tenido sus consecuencias a raíz de la tentación. David, por ejemplo, que lo mencionaba ahorita Lini, también tuvo consecuencias, pero a raíz de que se dio a la tentación. Pero él terminó por ser un hombre aprobado, ¿cierto? Entonces, incluso ahí mira que vemos diferencias también. Eso nos ayuda a contextualizar un poquito esto. Entonces vemos que dice, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todas esas veces que aparece la palabra tentado, tentación, ¿cierto? Todas son peirazo. Todas. La única vez que aparece diferente es peirasmos, que es prueba, ¿cierto? Y dice, sino que cada cual es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Nuestros pensamientos y deseos. Eso, vamos inclinados a los deseos y a las pasiones de cada uno, ¿cierto? Esa palabra concupiscencia es epitsumía, que nos lleva a codiciar, concupiscencia, desear, pasión, ¿cierto? Va muy desde las emociones y lo que siento,
¿cierto? Desde ahí nace esa concupiscencia, pero va ligado a tus experiencias. Mi concupiscencia no es la misma que la de Mafe, ni que la de Clave, ni que la de Glory, ni que la de Linis. ¿Por qué? Porque va ligado a lo que yo viví. Entonces una vez escuché a un pastor que decía, si usted le pone una mujer desnuda a un bebé, él piensa en comida, ¿cierto? Pero si se lo pones a un hombre maduro, se la consume. Sí. ¿Cierto? Sí. Y las motivaciones y las intenciones de su corazón totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque él ya pasó por experiencias. ¿Ustedes se acuerdan cuántas? Bueno, yo no me acuerdo el número exacto, sé que había muchas. David tenía varias esposas y muchas concubinas. Él tenía mucha experiencia en el tema. Y desde muy joven, para acabar de ajustar, porque a la hija de Saúl se la entregaron como a los 16 años. Entonces él tenía su recorrido. ¿A dónde acudió Satanás cuando necesitaba tentarle? A su concupiscencia, a sus deseos y pasiones. No necesariamente, o sea, no siempre tiene que ser porque es un pecado recurrente en el que caíste, sino algo que experimentaste, porque él en ese momento, de acuerdo a su cultura y a todo eso, él no estaba en pecado, pero sí era algo que conocía y tenía recorrido en eso, ¿cierto? Disfrutaba. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se pegó de ahí y usó sus deseos, sus pasiones para atraerlo, como dice acá, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Dale. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así es. Entonces, esa palabra seducido traduce, miren, me encantó, entrampar. O sea, como de poner una trampa, ¿cierto? Figurativamente, engañar. Seducir, o una de las raíces de, o mejor dicho, no, la raíz de esta palabra en el griego también traduce señuelo. Me gustó muchísimo porque entonces seducir a veces parece como muy superficial, ¿cierto? Pero es como que somos nosotros, estamos dentro del río, ¿cierto? Y Satanás lo que coge es, a ver, un buen pescador conoce el pez que quiere ir a sacar y de acuerdo al pez tiene una vara, a veces un nylon, un anzuelo y un señuelo diferentes. Él conoce la presa y de acuerdo a eso se encamina. Somos nosotros los peces y Satanás dice, este tiene experiencia en el área sexual, entonces ¿qué señuelo le va a tirar? No lo va a poner a robar, no va a decir en esos filmes. ¿Sí o no? No lo va a poner a mentir, no vale, en esos filmes, yo no estoy en el área sexual. Entonces te tira un señuelo y uno. Un perrito como un perro, no va a salir así. No, es que está haciendo eso. Ya, sí. Cierto, entonces cuando se sientan así hagan. Mira que es muy particular, porque cuando hablan, y precisamente en el área sexual, cuando se habla del arte de la seducción, la gente lo asocia con conquistar, pero en realidad es una conquista con engaño, pues según ese significado, y la gente no lo ve así, o sea, realmente todo el mundo está engañado. Cuando te hablan de seducción te imaginas sin quedar envuelto, pero no con engaño, sino te dejes llevar, lo termina haciendo. Entonces, sí, te meto, te enredo y te embolato y caíste. Sí. Entonces luego dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz muerte. Entonces esta palabra concebido traduce adherir, atrapar, arrestar, capturar, hacer una pesca. Es muy interesante porque es que hacer una pesca, y ahorita hablamos de qué, del señuelo, ¿sí o no? Llevar preso, aprender o prender, pero no de prender fuego, sino de prender,
¿cierto? Entonces, ustedes saben que a mí me gusta hacer la frase propia, ¿cierto? Pues coger el versículo y lo vamos a traducir. Entonces, la tentación echa mano de los deseos y pasiones para hacer que alguien peque. Y cuando el pecado es llevado a cabo, lo que produce es muerte. Primero espiritual, pero también puede producir una muerte física prematura. ¿Cierto? No era tu tiempo de morir, pero ese pecado te adelantó. Y a veces es porque no lo quitaste Dios, no, él se la quitó solito mismo. Yo he escuchado de Dante que dice que hay unos que con la manera de comer y de cuidar su cuerpo, lo que hacen es adelantar la muerte. O sea, él dice, mijo, es que si todos los días te comes 4 hamburguesas súper grasosas, o sea, una comida totalmente desbalanceada, no haces nada de ejercicio, ¿qué es lo que estás esperando? No estás cuidando el templo del Espíritu Santo y estás adelantando un montón de procesos que no eran para ese momento. ¿Fue el culpable de Dios? No es que Dios ni siquiera lo haya llamado, a ver si fue antes de tiempo. A veces pasa eso también con el pecado. Cuando sabemos que alguien peca y espiritualmente hay muerte, como pasó con Adán y Eva, ¿cierto? Ellos no se murieron físicamente en ese momento, es más, duraron cientos de años. Pero espiritualmente sí murieron en ese momento, hasta que luego se reconcilian con Dios y toda esa vuelta, ¿cierto? Supongo. Pero muchas veces ese pecado sí trae muerte física también, porque depende de lo que te sedujo, del pecado en el que caíste, porque a veces tu pecado fue robaste y te salió el dueño de la casa con una pistola, te mató. Él y otros 3 murieron a consecuencia de ese pecado. Varios hijos de él, así de la descendencia, murieron. Entonces es muy teso, porque era lo que yo les decía, tenemos que estar tan alertas. Es increíble que a veces nosotros somos como tan inocentes y caemos tan fácil, nos dejamos, o sea, nos ponen cualquier señuelo y nos vamos, ¿cierto? De una vez. Caemos demasiado fácil, nos dejamos seducir demasiado fácil. Pero yo creo que eso también es dentro de lo que concebimos como normal. Porque las cosas no son tan normales. O sea, lo que estamos desaprendiendo, debemos desaprender esa normalidad para todas las cosas. Por lo menos en tema de la comida, uno considera que está pecando y no está solo, pero uno, por lo menos, si dejas de comer durante un día, por ejemplo, no estás pecando. Pensando rápido, no. Pero en cambio, si es una mentira, se te viene así con el peso encima. No hay, no sé, cosas así como más pesadas, que supone que lo malo, y es lo mismo, es la misma cosa. Entonces, dejar a un lado esa normalidad de las cosas y estar más alerta en esas cosas, sobre todo, porque las otras pues ya sabemos, pero hacer a un lado todo eso como normal y empezar a mostrar las normalidades. Así es. Entonces miren, dice en Mateo 18, 8 al 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. 18, 8 al 9. La gente, la mayoría de personas no entienden esto. Y ellos dicen, pero ¿cómo me va a sacar el ojo? Pues es que eso es como, ustedes lo toman más como como algo imposible que Jesús puso en su momento. Sí.
religiosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Si su problema, mi hijo, es la pornografía, entonces cero internet, ¿cierto? No se acerque a los puestos de revista, evite estar solo, todo ese tipo de cosas, que eso es, o sea, corte con eso. Si usted fue drogadicto, alcohólico, evite esos convitos, evite las fondas, evite estar solo. O sea, en lo que fue tu debilidad en algún momento, que muy fácil te lo ponen como señuelo y te pueden atraer, corte con eso. No preste los espacios para que ese tipo de cosas sucedan. Entonces, yo se lo decía hace poquito a alguien, la persona que te hace daño es esa específica, ¿tú sabes qué es esa? Sí, entonces porque tienes el número del celular, el correo, de una vez, corte, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué es lo más? No, ya, pues ya pasó. Era así. Entonces, ¿qué es lo que yo primero tengo que hacer? Cortar ese ojo, cortarse esa mano, eso es lo que te está haciendo daño, córtelo, porque es mejor entrar sin esa persona, es mejor que te toque ir a averiguar a la biblioteca y no entrar a internet, si eso es lo que te va a llevar al infierno, ¿sí o no? O, es que cuando yo estoy solo en internet es un problema, entonces siéntese siempre con alguien, ¿sí o no? Evite las cosas, corte con esos espacios, corte con eso que le está... Pero a veces nosotros nos creemos demasiado maduros, creemos haber alcanzado un nivel espiritual, una fortaleza, y dice la palabra, ay del que se cree firme, cuide que no caiga. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque casi todos los que creemos estar firmes, estamos más en un plan que nosotros. porque como uno está relajado ya no está alerta, pero Satanás sigue como león rugiente, y uno está hasta que le metió el mordisco. ¿Sí o no? Vamos ahora, este me gusta mucho, incluso lo leíste ahorita, 1 de Pedro 5, del 8 al 10. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Ojo, alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Me encanta, porque él aclara, ojo, sufrir por un poco de tiempo, ¿cierto? Dios mismo los hará fuertes, firmes y estables. Eso es lo que hace la prueba. Por eso yo siempre les he dicho, la prueba te promueve, ¿cierto? Cuando sales aprobado, ya tu condición no va a ser la misma que antes de la prueba. Si tú sales aprobado, vas a salir en una condición en la que esa prueba, la próxima vez ya no va a ser prueba. Cuando, no sé, digamos, a veces económicamente, yo lo digo desde mi experiencia personal, y es cuando yo vivía con mis papás y cuando la situación económica se empezó a poner difícil, y a veces el mercado se atrasaba mucho, ¿cierto? Cosas como las primeras veces uno sufra, y eso no, a uno le duele, y uno llora y patalea y reniega contra Dios y de todo. ¿Pasa o no? Sí. Ya usted después le puede pasar 3, 4, 5 veces y eso pasa desapercibido. Uno está tranquilo, uno tiene paz, uno sabe que se está demorando, pero que ya viene. El que la pasa la primera vez dice, me voy a morir de hambre, el Señor me abandonó, no me da, ¿cierto? Pero después esa prueba ya no va a ser prueba, porque simplemente tú ya estás en un escalón más arriba y eso no te va a afectar. Entonces no es que uno deje que esas situaciones dejen de pasar, lo que pasa es que ya no me afectan. ¿Entendido hasta ahí? Mateo 10:16 dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas.
A veces somos muy inocentes y dejamos la astucia a un lado. Y la astucia no se trata de la malicia indígena que tenemos los países, ¿cierto? No. Cuando dice astuto, va muy conectado con ese alerta que vimos ahorita, ¿sí o no? Y es, veo el señuelo y digo, yo no sé si ustedes han visto, una vez Gloria y yo nos vimos un capítulo de Bob Esponja, que ¿cómo es que se llama, amor? El cangrejito. No, el cangrejo. Les decía que no se acercaban a los anzuelos porque entonces iban a terminar siendo decoración de una casa. Y entonces ellos cogían y se montaban en el anzuelo y antes de salir se tiraban. Y así, hasta que en una de esas sí los agarró. Y el susto y toda la... A veces nosotros tendemos a eso, a jugar y creemos que nos podemos tirar antes de llegar a la superficie. Hasta que un día nos quedamos enredados. ¿Sí o no? Entonces, hey, astuto, señuelo, anzuelo, vara, el diablo te despedazó. Entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que una vez hablamos? Uno es huir. ¿Se acuerdan que una vez hablamos? Yo creo que ya lo expliqué. Del temor y la abominación, que eran las dos maneras como uno podía, digamos, evitar el pecado. Una, temo pecar, entonces no lo hago por temor, pero cuando uno hace las cosas por temor, suele darles mucha importancia. Si a ti te da miedo una cucaracha, donde llegues, estás así, que no haya una cucaracha, y si ves que una cucaracha está en tu cuarto donde vas a dormir, no duermes, porque le das demasiada importancia por el temor. Pero cuando tú la abominas, cuando tú la como de desprecio, entonces no estás atenta a ella, sino que simplemente la evitas. Tú vas en la calle, ves una mina de perro y ¿qué haces? Le haces el quite, pero no te quedas concentrado como qué miedo, vamos a investigar a ver si eso sí tiene algo malo. Entonces entonces con el pecado es mucho más efectivo abominarlo que temerle, porque cuando le temo le doy demasiada importancia y entonces termino casi siendo igual al pecador, aunque no lo practico, pero siempre estoy atento, como se vuelve centro de mi vida. Le doy más importancia de la que se merece, ¿cierto? Entonces, ojo, astutos. Romanos 16:19 dice: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Por qué dice él que inocentes para lo malo? No es que se está contradiciendo con la otra parte. Cuando habla de esta inocencia, lo que nos está diciendo es, yo no sé si, por lo menos a mí ya me pasa, y es que a veces cuentan chistes o dicen cosas que yo ya no entiendo, porque hace tiempo no estoy involucrado en esos asuntos, ¿cierto? Entonces me vuelvo inocente para ese tipo de maldad. Pero sin embargo, soy sabio y sé en qué no debo caer y a qué no debo prestar atención. Pero al principio, y supongo que a todos nos pasó cuando uno conoce al Señor, uno sabe toda la doble intención de todos los chistes. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo perfecto y eso es Luisita. Ella no entiende ningún chiste de doble sentido. Cuando nosotros hacemos bromas, no de doble sentido groseras, sino que tienen como su subliminal. Ustedes se dan cuenta que ella casi nunca entiende. Pero ella es inocente para eso, porque nunca se relacionó en esos ambientes. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos es: sean inocentes para hacer lo malo. O sea, como que usted le diga, no, yo no, pues yo como que con eso no me involucro, eso ni siquiera lo quiero experimentar. Es una inocencia muy de niños, de la manera de ser de un niño, que no le pone malicia a las cosas, sino que es muy natural para él. Y cuando ¿cómo? Sí. Y dice
Segunda de Corintios 7, 10 y 11. No, antes de esa, leamos Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Eso refuerza el versículo que leímos ahorita, lo repito: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sí, o sea, eso habla de que nos está pidiendo sabiduría, como decía ahorita Romano, ¿cierto? Sean niños en cuanto a su malicia, o sea, que tengamos un corazón tan puro que pueden decir un chiste doble sentido y nosotros somos de los que quedamos en las nubes, ¿cierto? Pero adultos en su modo de pensar, o sea, siempre con los pies en la tierra, haciendo las cosas sabiamente, con discernimiento, con prudencia. Porque a veces el niño tiende a hacer las cosas imprudentemente, porque no tiene el entendimiento. Pues nosotros tenemos el entendimiento, pero a la vez somos inocentes en lo que tiene que ver con la malicia. Y ahora sí, la última, 2 Corintios 7, 10 y 11. Y dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Me encantan esos dos versos, porque a veces fallamos, y en la medida que uno está más maduro y que conoce más del Señor y que está más cerca de Él, cualquier pequeño error te pone muy triste. Entonces, como decía ahorita Mafe, uno dice una mentira, antes una mentira, ahora más es normal. Uno ahora la dice y uno cómo se siente. El peor pecador, ¿cierto? No, ya destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Convicción de pecado. Y eso produce en nosotros una tristeza, pero no la tristeza del mundo, como dice acá, que produce muerte, que es la depresión, por ejemplo, ¿cierto? ¿A dónde te estaba llevando antes esa depresión? Pero ahora nos entristecemos cuando pecamos, pero no por esa depresión que nos lleva a la muerte, sino que es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Pero no solo arrepentimiento, sino que miren todo lo que dice: qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga justicia. O sea, nos lleva a todas estas características esa tristeza que proviene de Dios. Entonces a veces Dios mismo como que permite que ese tipo de emoción se mueva en nosotros, pero no, eso no se vuelve permanente, sino que eso es un estado en el que vamos a como analizarnos nosotros mismos y decimos: hice esto mal. A veces uno hasta se tira duro, ¿cierto? Me merezco esto, y llora y de todo y patalea y ¿cierto? La cilindrina. Pero esa tristeza nos lleva a ¿qué? A restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí o no? ¿Lo han experimentado alguna vez o no? Sí. Yo creo que todos. Entonces, si caímos, si cedimos ante la tentación o alguna cosa semejante, tenemos, como dice Juan, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí o no? Pero no, procuremos no... O sea, tenemos herramientas, pero no necesariamente tenemos que hacerlas válidas, esas herramientas. O sea, en el caso de que pecaste, claro, hazla válida, pero no busques un pretexto para hacerla válida. O sea, es que la herramienta está, entonces voy a pecar para aprovechar cosas la herramienta. No, ¿cierto? O sea, no, sí, entonces ahora en adelante, ya sé, la lloradita, pataleo, remordimiento y después vuelvo y peco. No, eso nos lleva a un arrepentimiento, ¿cierto? Por eso a veces esa tristeza. Yo me acuerdo una vez un pecado reiterativo en el que yo estaba cayendo. Yo me congregaba todavía en Río Negro y yo me fui a un paseo de esos de la universidad y la embarré por allá. Cuando yo llegué a mi casa,
me cogió una cosa. O sea, como cuando yo ya rebobiné, que dije, Señor, ¿yo qué hice? O sea, yo dije, perdí. Sentí que había perdido un año en el que yo ya había logrado vencer esa situación. Yo dije, otra. Y me sentí como la cucaracha más inmunda y lloré como un niño chiquito. Yo me acuerdo que mi mamá, ellos no estaban, y mi mamá llamó a la casa y yo contesté y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te yo? Nada, ahora hablamos. Porque yo me sentía súper mal, yo me metí con el Señor. Y no fue fácil otra vez superarlo, pero siempre estuvo en mí ese anhelo y ese deseo y ese empeño, como decía ahí, por salir, hasta que salí. Entonces, es a lo que nos tiene que llevar. Pero antes de eso, o sea, ese tiene que ser nuestro último recurso. ¿Cuál es nuestro primer recurso? Estar alerta, seamos astutos y busquemos con todas nuestras fuerzas cuidar nuestra santidad. Ser santos vale la pena. Si nosotros somos de los que, de los íntimos de Dios, hay una condición que Él nos pone: sean santos como yo soy santo. Entonces vale la pena ser santo. Vale la pena ser santo, porque la recompensa, la cosecha que tenemos de ahí, wow. Es que relacionarnos con Dios, ver a Dios, estar con Dios. Y no solo acá, eso nos habla de eternidad. Porque santidad es que me alejo del pecado y me acerco a Dios. Por eso, la santificación es un proceso, yo ya se los he enseñado antes. Y es que cada vez me alejo más del pecado y me acerco un poquito más a Dios. Me alejo un poquito más del pecado y me acerco un poquito más a Dios. Y Él se va perfeccionando en mí. Por eso dice la palabra que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Eso cuando lo alcanzamos, pues obviamente en su gloria. Pero aquí cada día nos podemos ir perfeccionando, ¿cierto? Y que haya menos de ese hombre viejo, más del hombre nuevo. ¿Entendido? Por favor, no nos... A veces uno es tan poco astuto que cede en cosas que uno ni siquiera quiere ceder. O sea, lo cogió un día de desparche, solo en la casa, medio aburrido, bravo con la iglesia, no oró, ¿cierto? O sea, un domingo de esos que uno amanece como despistado y en cualquier cosita. Y díganme si no, le da uno como ganitas de llamar a la persona que no debe llamar, de mirar en el computador lo que no debe mirar, de pelear con quien no debe pelear, de decir cosas que no debe decir, comerse lo que no se debe comer. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia debilidad, ¿cierto? Y en la medida que vamos avanzando, pues superé unas, vienen otras. Porque es como decía una vez el pastor Ricardo Caballero, la gente piensa que porque digamos él ya es pastor, o cualquier pastor, entonces, ay no pastor, es que usted ya no afronta las cosas de nosotros. Y le dijo, tiene toda la razón, yo tengo unas peores que es. ¿Por qué? Porque está en un nivel espiritual más alto. Entonces, para él las suyas son súper tesas, para nosotros las de nosotros son súper tesas, y para el nuevo las de él son súper tesas. ¿Qué tenemos? Como dice Pedro, entienda que todos en el mundo estaban pasando por la misma situación. Siempre que un pastor dice eso, uno dice, ay, ¿en cuál estaré ya? Yo que me sentía como un requito, pero miren que si nosotros miramos la prueba desde el punto de vista correcto, uno podría decir, wow, tengo una nueva oportunidad de ser supremamente bendecido, de acuerdo a cómo yo coja la prueba. Entonces, hay momentos críticos de la prueba, y ustedes me entienden. O sea, cuando uno se da cuenta, a veces uno está dentro de la prueba y uno todavía como que no cae en la cuenta. Cuando uno como que aterriza, uno, ay, sí es prueba, no era como un descachito, sino que sí es prueba. Y a veces por la actitud que tomamos en ese momento, la prueba se alarga. O la prueba
no sé si se acorta, pero por lo menos se cumple en el momento propicio. ¿Cierto? Cuando uno tiene la vida, es más complicado saber con esa perspectiva la prueba. Se supone que esa debe ser la actitud correcta. Ahí, conocimiento de causa. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo de pronto lo que ustedes dicen y de pronto lo que dice la palabra y que es cierto y si se hace de esa manera es mucho más sencillo. El problema es que cuando uno tiene la tela en los ojos, olvídate, o sea, uno trata de abrirlos y cada vez entra más y uno empieza a sobarse y es incómodo y empieza uno a desesperarse y todo se vuelve horrible. ¿Y qué le dicen los de afuera? Ay, no. No se rasque, échese No, agua, sí. no se rasque. ¡Ey, no te rasques! Mira, pero ¿y qué? Si es que ya uno lo tiene ahí adentro, ¿qué le provoca a uno? Hacer esto. Es como el que le da alergia. A mí me da mucha risa porque yo veo a mi mamá cuando le da alergia, ella tiene una dermatitis. Le da alergia y yo la veo como desesperada y me da fastidio. Me provoca como, mami, bueno, porque no te rasques. Ay, pero cuando me da alergia, olvídate, por más que te digan no te rasques, uno va a rascarse. O sea, no lo ves de la misma forma. Y debería ser lo correcto. Pero deberse darse es una cosa complicada. Es como, yo los voy a poner así muy natural. Y Glory como médico me ayudará con eso. Cuando un niño le da varicela, pasan 2 semanas, sí, eso pica, le da las fiebres, todas esas cosas, pero ya sabe que de ahí en adelante se libró de eso. Alguien que no le ha dado varicela, que ya tiene 25 o 30 años, siempre anda con ese miedito de que no se le puede acercar a nadie, porque cada vez que es más viejo es más duro. Y yo he visto gente que ya de 25 o 30 que les ha dado y eso les pega, o sea, los tira a la cama y incluso es hasta riesgoso. Entonces ahí es donde uno dice, ese que le dio chiquita, supremamente bendecido, la pasó. ¿Y qué? Y le daban ganas de rascarse y la mamá le decía, venga, yo le echo caladero y cagado, no se rasque que vea, eso le va a quedar para toda la vida. Y todos tenemos una cosita por ahí que nos quedó para toda la vida, ¿cierto? Porque no rasca. Entonces, sí, es difícil, en el momento de entenderlo es difícil, pero por eso a veces es importante rodearse de las personas adecuadas y uno ser consciente de si me lo están diciendo es por mi bien. Entonces como, déjese de rascar, venga, déjese de echar agüita, hágale, ¿cierto? Écheme la agüita, o écheme el caladeril, o denme la pastillita, o lo que, ¿sí o no? Pero entonces seamos sabios en ese momento de la prueba y entendamos. Siempre hay como un pico en la prueba que es el más duro. Supere eso lo mejor posible y se va a dar cuenta que de ahí empieza otra vez a... sí. Yo también escuché que alguien lo dijo, pero no. Y en verdad, una vez se recibe Ah, la de las 15 palabras. una vez se recibe la prueba y lo primero que hace es Nosotros, incluso, ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? La quincena pasada, eso fue, estábamos así súper apretados. Entonces, cuando fueron a hacer los postres, eso mejor dicho, habían telarañas y ya estábamos. con la lenteja. Y nosotros habíamos estado súper tranquilos, ¿cierto? Asumiendo la prueba bien. Hasta ese día todo estaba bien. Al otro día, como que, bueno, pero es que, o sea, ya es justo, necesario, Señor. ¿Qué está pasando? Y ya nos estábamos empezando a desesperar. Entonces cada vez que nos veíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos las tarjetas de crédito y teníamos de dónde, ¿sí o no?
pero no tiene gracia porque entonces sabe uno que ahí vuelve y cae en la misma. Y dijimos, bueno, no nos vamos a dejar, Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor, nosotros somos tus hijos y vamos a confiar en ti. Y determinamos cómo íbamos a afrontar esa prueba. Creo que al otro día nos pagaron. Sí, estuvimos apretados, y la de esta vez nos la pagaron a tiempo. Tanto a Glory como el cultivo y todo. Entonces, dice uno, ay, Señor, gracias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el pico más duro, supimos asumirla, ¿cierto? Soportamos ese momentico. Eso sí, algo que uno tiene que destacar del Señor es que Él nunca lo deja a uno completamente solo. O sea, Él nunca lo deja solo. Uno piensa que sí, porque está dura la cosa. Pero Él siempre está ahí, pero Él no te va a apretar más de lo que tú puedas resistir. Él no te va a poner en algo más allá que tú digas, esta no la supero. No, Él sabe hasta dónde aguantes. Entonces, así fue con nosotros y lo asumimos de la mejor manera. Y bueno, pasamos. Entonces es eso, saber cuál es como el clímax de esa prueba y cogerla de la mejor manera. Tener una buena actitud ante eso y entenderla como una oportunidad para ser supremamente bendecidos. Eso ante la prueba. Y ante la tentación, astucia. Seamos astutos para no perseguir cualquier señuelo. Es más, para no perseguir los señuelos, ¿cierto? Dios a veces nos pone unos señuelos, pero esos no son de tentación. Jeremías le decía, me sedujiste, Señor, me sedujiste, y yo me seducí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, serás profeta a las naciones y plantarás y derribarás y tal. Y eso es atractivo para todos. Entonces él dijo, sí Señor, yo así sí le sirvo. Y después fue que se dio cuenta todo lo que eso traía, implicaba, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando Jeremías se arregló y dijo, Señor, no, es que usted me puso un señuelo muy bonito y yo salía detrás de usted a perseguir ese señuelo. Pero ese es otro tipo de seducción, porque al fin y al cabo nos lleva al cumplimiento de un propósito. Entonces ya sabemos cómo afrontar eso. Cuidemos nuestros procesos, nuestra santidad, estemos alerta y seamos astutos ante esas trampas del enemigo, que las está poniendo todas. Y no es a uno de nosotros, a todos, eso es por todos lados. Entonces, a veces tendemos a echarle mucho la culpa a Satanás de lo que nos pasa. Pero bueno, ¿cuáles son las reacciones de nosotros y cómo es que nosotros estamos afrontando esas situaciones? Entonces, Él pone la tentación, usa nuestra concupiscencia, sí, pero Él es el que pone la tentación. Pero ¿quién es el culpable de caer en esa tentación? Él. Cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar muy alertas con eso y no nos dejemos meter esos golazos de Satanás. Amén.